Por favor, que seas tú tocando todo corazón, Espíritu Santo, y que seas tú hablando a través de mí a tu pueblo escogido. Toma tú el control, hágase tu voluntad desde principio hasta fin. En tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret, que esta palabra también, Señor, caiga en tierra fértil, para toda honra y para toda gloria tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento. De nuevo les digo, hermanos, el tema: Jesús de Nazaret, el camino, la verdad y la vida. Amén. Bendito Dios. La palabra del Señor nos dice que Jesús de Nazaret es el camino y la verdad y la vida. Amén. Pero ¿cómo puede ser que, digamos, en el tiempo de Jesús a él lo miraban como un simple hombre, un simple carpintero, ¿verdad? Pues, ¿cómo puede ser que una persona así pueda hacer todas estas cosas? En el principio del Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, vemos que Jesús tenía genealogía como nosotros, tenía madre y padre. Si leemos cómo fue el nacimiento de Jesús, vemos que nació de una mujer virgen. Amén. El Espíritu de Dios puso en ella el varón llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y también le pusieron por nombre Jesús. Amén. Si lo vemos de esta manera, Jesús era Dios entre ellos. Literalmente eso es lo que quiere decir, que Jesús era Dios entre ellos. Amén. El Dios Hijo. Amén. Y luego, durante su bautismo por agua, es confirmado lo que es la divina Trinidad de Dios. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, hermanos, entremos en el primer punto, el cual es el verbo hecha carne. Amén. Les invito que vayamos a Juan 1:1. Amén. Ahí mismo en el mismo libro, solamente en el primer capítulo. Juan 1:1. Amén. Amén. Amén, aleluya. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Aleluya. La Biblia nos dice que Jesús es el verbo hecho carne. Amén. Jesús es el verbo hecho carne porque Él es la acción de amor y compasión que personificado de Dios aquí en la tierra. Amén. Un verbo es la parte de una oración que describe una acción, movimiento, existencia, consecución, condición y estado del sujeto. Por ejemplo, digamos, yo voy y tiro una piedra, amén. La acción que hice fue tirar, amén. Tiré una piedra. El verbo es que yo tiré algo, esa es mi acción, tirar. Entonces nuestro Señor Jesús, como acción del Dios Padre, no solamente es la personificación de la revelación de Dios, sino que era la perfecta revelación de Dios. Jesús era y es todavía el Dios Padre encarnado. Por eso le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Como dicen las Sagradas Escrituras, el Hijo de Dios no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Amén. Sabemos que Jesús tenía sus dos naturalezas, amén, la humana y la divina, siendo 100% hombre y 100% Dios. También debemos reconocer que Cristo se hizo hombre para ser nuestro Salvador, pagando por nuestros pecados como si hubiesen sido de Él. Bendito sea Dios, hermanos, porque Él en su perfecta humanidad utilizó su naturaleza humana para ser uno más entre nosotros, pero también utilizó su naturaleza divina para rescatarnos de la muerte eterna. Bendito sea Dios, hermanos. Ahora el segundo punto. Cristo es el único intercesor. Amén. El único intercesor. Amada iglesia, también debemos reconocer que Jesús es el único que puede interceder por nosotros. Amén. Primeramente, el intercesor debía ser humano. Les invito a que vayamos a Hebreos 2:14. Hebreos 2, verso 14. Aleluya. Y la palabra de Dios dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Leyendo este pasaje, hermanos, vemos que el intercesor debía ser alguien humano, amén. Verso 17 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, amén. Siendo el Hijo de Dios encarnado, lo califica para expiar los pecados del pueblo. De nuevo, el 17 nos dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Según la Biblia también nos dice que el intercesor debía ser santo. Amén. Ahí mismo en Hebreos les invito a que vayamos al capítulo 7. Hebreos 7, verso 22. Amén. Amén. Aleluya. Y dice así. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. La santidad de Cristo Jesús lo califica para ser intercesor. En el 26 nos dice, por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Leemos también que la santidad de Cristo le permite morir por otros como un cordero apartado para sacrificio. En el 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo
una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. También sabemos, bendito sea Dios, también sabemos que el intercesor debía morir como cordero. Amén. De nuevo, ahí mismo en Hebreos, les invito a que vayamos al capítulo 9, un poquito más adelante. Amén. 9:23. Aleluya, bendito Dios. Y dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aleluya. La muerte de Cristo trae salvación a cada una de nuestras vidas, hermanos. En el 26 nos dice, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre Cristo murió por nosotros. Su muerte es sustitutoria para nosotros no morir por nuestras maldades. El verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Imagínense, hermanos, que si este nuevo pacto no se hubiera hecho, si Jesús no hubiera muerto de nosotros, tal vez en vez de estar escuchando una prédica ahorita, tal vez estaríamos sacrificando un animal. Tal vez el pastor, como sumo sacerdote de esta casa, estaría sacrificando un animal por nuestros pecados. Pero mire, para honra y gloria de Dios, nosotros mismos podemos venir ante Dios y decirle, Señor, Padre, como usted le diga, por favor, perdona mis pecados. Bendito sea Dios. Porque de nuevo, como dice en el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El Cordero de Dios ofrecido solamente una vez, sin tener que padecer muchas veces por nosotros. Bendito sea Dios. Si volvemos a Hebreos 7, pero esta vez solamente en el verso 25, vemos que el intercesor debía resucitar entre los muertos también. Amén. 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. El verso 25 de nuevo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús puede salvar y puede interceder y todavía lo hace por nosotros porque Él es eterno. Amén. Dice al final del 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagínense, hermanos, digamos tal vez Cristo acá constantemente ya no está intercediendo por nosotros. Si usted lee la Biblia, usted ve cómo era Dios en el Antiguo Testamento, antes del interceder del Hijo. Imagínense si Dios todavía fuera así con nosotros. Tal vez alguno de nosotros no estuviéramos aquí. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Amén. Cristo es el único intercesor. Todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Amén. Como sumo sacerdote, Él sacrificó por nosotros, pero sacrificó su vida. Amén. Él es un sumo sacerdote imperecedero. Es decir, que no puede ver muerte. Amén. Aleluya. Es verdad que murió, pero venció la muerte. Amén. El Hijo de Dios no vino para condenar o destruirnos. Él vino
para salvarnos, amén, para interceder por nosotros. Como buen cordero, Él murió, dando todo de Él por nosotros. Y no es decir que solo fue una vez y ya, no es así. Cristo sigue intercediendo por nosotros, amén. Si no fuera por su constante interceder por nosotros, tal vez no estuviéramos aquí. De nuevo les digo, tal vez no estuviéramos aquí. Él es poderoso para ayudarnos, para librarnos del pecado, pues sabemos que el precio del pecado es la muerte. Él es el que nos ayuda y nos salva. Sea aflicción, sea dificultad, sea lo que sea, Él está con nosotros, amén. Él es el camino, pues seguirlo nos lleva hacia la vida eterna. Él, como verbo, es la verdad, pues su verdad es amor y compasión para cada uno de nosotros. Él es la vida, porque a través de su vida nos da la vida a abundancia a nosotros, amén. Bendito sea Dios, hermanos, porque imagínense, si nada de eso hubiera pasado, si Cristo no se hubiera sacrificado por nosotros, obviamente, tal vez, como acaba de decir, tal vez el pastor todavía estaría sacrificando por nosotros. Tal vez nosotros no estuviéramos aquí porque no estaría el constante interceder del Señor. Pero imagínense, hermanos, tal vez alguno de nosotros no tuviéramos, digamos, los beneficios que hoy en día tenemos, las bendiciones que hoy en día tenemos. Porque no solamente Cristo intercede por nosotros, así pedir misericordia por nosotros. Tal vez sin ese interceder no tuviéramos las casas que hoy en día tenemos, los carros que hoy en día tenemos, las familias que hemos construido en el amor de Cristo. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Para ir culminando esta hermosa enseñanza, les digo, amada iglesia, que todos debemos poner nuestras confianzas en el Señor. Hay varias dificultades en la vida, luchas, aflicciones, desiertos que pasamos espiritualmente, pero les digo, con el Señor todo es posible. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el autor y consumador de la fe. Él también es el que no tiene principio y el que no tiene fin. A veces nosotros podemos ponerlo así, a veces nosotros corremos contra el tiempo, decir, es que si no salgo a tiempo del trabajo no voy a poder ir a la iglesia, o digamos, tal vez hay algunos aquí que dicen, voy a trabajar más en mi trabajo para no ir al culto, hoy no tengo ganas de ir al culto hoy. Imagínense, hermanos, poner el dinero sobre Dios. Hombre, está frito, como dice el pastor. Amén. Pero sobre todo, Dios es el que creó el tiempo. Amén. Como les acabo de decir, Él no tiene principio, porque no podemos decir que Dios fue formado así, de esto, lo otro. No sabemos el comienzo o el principio de Dios. Él ya existía, siempre existía, amén. Pero también como Dios omnipotente, no tiene fin. Entonces, Él creó el tiempo, Él existió antes del tiempo. Nosotros a veces, como acaba de decir, nos sostenemos del tiempo, pero el Señor, el tiempo se agarra del Señor. Imagínense eso, hermanos, que nosotros servimos a un Dios tan poderoso que el tiempo se agarra de Él y no Él del tiempo. El tiempo es suyo. Es verdad que la palabra del Señor dice que nadie sabe el día ni la hora que Él vendrá, pero sabemos que será como el ladrón en la noche. Entonces no es decir, yo miraba bastante en mi teléfono que muchos decían que para el eclipse iba a ser el día del Señor, que ese día iba a ser el rapto, que se reconciliaran, que aceptaran, porque ese era el día del Señor. Pero imagínense, hermanos, el eclipse fue hace ¿cuántos días? Hoy es sábado, fue hace 4 días, fue el lunes. Imagínense, y todavía estamos aquí. Entonces, en vez de poner nuestra esperanza, digamos, en lo que dice el hombre, alguien que, digamos, escudriña las escrituras y dice, no, ese era el día, ese es el día que va a venir el Señor. Mejor pongamos nuestras confianzas en el Señor. Amén. En vez de decir, Señor, yo sé que tú vas a venir mañana, aunque nadie sabe el día ni la hora, ¿cómo vamos a saber que viene el Señor mañana? Yo sé que tú vas a venir mañana, entonces me voy a poner las pilas hoy, voy a hacer ayuno hasta las 11 de la noche. Voy a hacer ayuno hasta que tú vengas mañana, Señor. Imagínense, de por gusto va a ser el ayuno, porque el Señor no va a venir, porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor. El Señor viene cuando Él quiere, amén. Bendito sea Dios. Dios es poderoso, es omnipotente. El tiempo de su venida se está acercando. Eso sí es cierto, que se está acercando.
pero Él mismo creó el tiempo. Amén. Como les acabo de decir, nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que vendrá como un ladrón en la noche. Amén. Aleluya, bendito Dios. Dios pronto viene para aquellos que esperan en Él. Y nosotros debemos estar listos. Amén. La palabra del Señor dice que Él nos hizo la sal de la tierra. Pero ¿sabe usted por qué nos hizo la sal de la tierra? La sal impide, la sal tiene muchos usos, amén. Vamos a poner dos. La sal impide que la carne se arruine, amén. Así también nosotros como seguidores de Cristo podemos impedir la maldad del mundo, predicando la palabra del Señor, amén, y con nuestras acciones. La sal también les da un sabor nuevo a las cosas, amén. Digamos, usted se come un huevo sin sal, prefiere que tenga sal, amén. Entonces, a menos que le haga mal la sal a usted, ¿verdad? Pero así también nosotros le podemos renovar el mundo haciendo la voluntad de Dios. Imagínense si por el movimiento de una iglesia va a evangelizar por todo el mundo y todo el mundo se convierte cristiano, renovamos la tierra como sal de la tierra. Amén. Bendito sea Dios que también Él nos puso por luz de la tierra también, hermanos. Bendito sea Dios porque Él también es luz entre las tinieblas. Él también es fuente de agua en el desierto, porque sabemos que en el desierto obviamente no hay agua. Entonces dentro de un desierto sediento, Él nos da esa agua de vida. Amén. Aleluya, bendito Dios. Si es para Dios, déselo más fuerte. Gloria a su nombre. Dios tiene grandes cosas con nosotros, hermanos, pero a veces tenemos que reconocer que nos entra el acomodamiento, que a veces nos ponemos tibios en vez de estar constantemente en el calor, en el ardor de su fuego. Así como nosotros debemos estar así como Moisés, que él vio la zarza que ardía y el fuego que estaba en la zarza no se consumía. Así también nosotros debemos permanecer en el Señor para que el fuego que Él tiene en cada uno de nosotros no se consuma. Amén. Como les digo, debemos reconocer que a veces nos apartamos del Señor. Debemos reconocer que a veces nos acomodamos. Que digamos, en vez de recoger la palabra del Señor, estamos sobando el teléfono, puyando el teléfono. En vez de estar orando, estamos metidos en el teléfono viendo videos que tal vez causen gracia por un momento, pero ¿de qué sirve? Un video de una persona haciendo un mate que le cause gracia, usted no lo va a salvar. Amén. Ejercer lo que Dios nos dice que ejerzcamos, leer su palabra, orar, ayunar, eso es lo que nos salva. Servir al Señor es lo que nos salva, hermanos. Amén, aleluya. Como dijo nuestra hermana el sábado, el día de la vigilia, la presencia de Dios todavía se mueve en esta casa, hermanos, pero no es como antes. Pero no es porque Dios es el que se está apartando de nosotros. No somos nosotros que nos vamos apartando de Él. Amén, hermanos. Porque, hermanos, yo me acuerdo que desde que yo empecé a venir a esta iglesia con mis papás, que después de cada vigilia, un domingo, siempre se encendía el culto, había gente bautizada por el Espíritu Santo, era algo hermoso, un fluir que todos en la casa sentían la presencia de Dios, amén. Pero ya no es como antes, todavía está la presencia de Dios, pero no es como antes, hermanos. Debemos buscar todos, no solamente hermano Denis, no solamente hermano David, todos tenemos que buscar de Dios, no solamente los pastores, sino nosotros también tenemos que buscar de Dios. Nosotros también tenemos que trabajar en su obra. Nosotros también tenemos que sacrificar nuestro tiempo, sacrificar las cosas que a nosotros nos gustan para dárselos al Señor. Amén, hermanos. Debemos honrar al Señor con nuestros bienes, hermanos. No podemos decir que, ay, no, yo soy el que tiene este dinero, es por mi trabajo, por mí, que yo estoy trabajando todos los días desde mañana hasta la noche, que yo tengo este dinero, que yo tengo mi casa, que yo tengo mi carro. No, es el Señor que le permite despertar en la mañana. Es el Señor que le da fuerza a usted. Bendito sea Dios, porque sin esa fuerza, sin ese aliento de vida todas las mañanas,
no estuviéramos en este lugar, no nos podríamos ni levantar de la cama ni a orar, hermanos. Bendito sea Dios, porque sin Él no somos nada. Sin Él somos absolutamente nada. También debemos reconocer, hermanos, que nosotros no estamos peleando una batalla contra aquellos que no quieren aceptar a Cristo. No estamos peleando contra carne ni sangre, sino que estamos peleando una guerra espiritual contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. No estamos peleando contra el hombre. No estamos peleando entre nosotros. Estamos peleando contra el enemigo, contra las fuerzas del enemigo. No podemos ver al enemigo, así como no podemos ver a Dios, pero sabemos que el enemigo a cada día está actuando de una manera diferente. Si usted ve las noticias, usted ve a veces que hay gente que reportan que se han muerto, a veces son jóvenes, a veces son personas adultas, que las familias dan testimonio de esa persona. No, es que él era bueno, yo lo quería, todos lo querían, era un buen chico, pero mire, muerto. Y sin Cristo sabemos dónde es nuestra destinación, amén. Sabemos que en el pecado y sin el interceder de Cristo, sabemos que la paga es la muerte, amén. Y por eso les digo, hermanos, que debemos buscar más del Señor, debemos confiar más en el Señor, porque en su palabra nos dice que debemos levantarnos y vestirnos de poder, vestirnos de esa armadura espiritual y luchar. El enemigo está como león hambriento, rugiente, buscando a quien devorar, hermanos. Pero queda en nosotros caer en su trampa o no caer en su trampa. Hermanos, queda en nosotros si buscamos más de Dios o nos quedamos como estamos ahorita. Digamos, si usted ahorita está tibio, que no quiere nada de Dios, el enemigo lo encuentra así, se lo devora. Como acaba de decir, la palabra del Señor dice que está como león rugiente. Y usted sabe que un león no es vegetariano. Usted sabe que un león no come vegetales. Tal vez sí va, pero le gusta más la carne que el vegetal. Entonces, hermanos, si usted en vez de darse más a los deseos espirituales, se da más a los deseos carnales. Imagínense de esta manera, sigamos con los leones, amén. Son dos leones, un león espiritual y el león carnal. Si usted le da más comer, de más al león de la carne, y se queda flaco, se queda seco el león espiritual, el león carnal se come el espiritual, porque el espiritual no tiene fuerzas. Entonces, si usted le da más a sus deseos carnales, obviamente lo que va a reinar en su vida es su carne, no es su espíritu. Tal vez usted esté que en su mente está que siente que su espíritu le dice, debería leer, debería orar, y después, mientras está pensando eso, sí, debería comer de la palabra del Señor, debería, y se pone a ver videos en el teléfono. Se está comiendo lo vano en vez de comerse lo que importa. Esta es la palabra del Señor, nuestro pan de cada día, hermanos. Y le podemos poner viceversa. Si le damos más comer al león espiritual, se come al carnal. Entonces, si damos más a nuestros deseos espirituales, nuestro espíritu vence nuestros deseos carnales, hermanos. Les digo que se vayan poniendo de pie, que examine su vida, que si usted le falta a Cristo en su corazón, que ya es tiempo de buscar del Señor. Examine su vida, si usted tal vez está acomodado, si usted tal vez ya no siente la presencia de Dios como antes. Yo no le voy a decir que, no es porque usted está en frío, no busca de Dios, es esto y lo otro. Porque yo no sé, yo no sé por qué usted ha decidido apartarse del Señor. Pero examine a sí mismo por qué le falta la presencia de Dios en su vida. Porque ya no siente el ardor de su fuego en su corazón. Hermanos, aunque nosotros nos hagamos a veces los desentendidos, nos hagamos los que no nos interesa la palabra del Señor, el reloj sigue y sigue hasta el tiempo escogido. Y si usted no ha sentido la presencia de Dios como antes, si usted no ha aceptado al Señor, es tiempo de humillarse ante Dios y ver
¿Qué tiene usted en su vida? Bendito seas tú, oh Jehová de los ejércitos, por la palabra en esta noche. Gracias, oh Señor, porque tú eres grande y poderoso, oh Señor. Yo no conozco la vida de mis hermanos, yo no conozco la vida, Señor, de mis hermanas, ni de las amistades que han decidido, Señor, unirse a nosotros en esta noche. Pero tú sí sabes, oh Jehová de los ejércitos, tú sí sabes qué es lo que pasa a cada uno, bendito Rey, individualmente en sus hogares. Oh Señor, toma tú el control, toca tú los corazones de todos, hasta los que nos están viendo por el internet. Toma tú el control, toca tú sus corazones, en tu santo nombre. Toma tú el control y bendice a todos, oh Padre Celestial, que ha tomado su tiempo de escuchar tu palabra,